Tengo 83 años y pasé la mayor parte de mi vida persiguiendo algo que creía que me haría feliz. Lo hizo por un tiempo, o al menos eso me decía a mí mismo. Ahora estoy sentado aquí, en una casa demasiado silenciosa, mirando placas en la pared que nadie viene a ver, y entiendo algo que no podía haber entendido a los 30, ni a los 40, ni siquiera a los 60. El éxito se siente vacío cuando no hay nadie con quien compartirlo. No porque necesites un público, sino porque te das cuenta demasiado tarde de que cambiaste a las personas por cosas que no te responden. Construí una carrera. Fui respetado. Gané dinero. Mantuve estatus. Durante décadas creí que esas cosas importaban más que casi todo. Y lo terrible es que no estaba equivocado por quererlas. Me equivoqué al pensar que me darían lo que buscaba. Cuando tenía 28 años, obtuve mi primer ascenso importante. Gerente regional significaba más horas, más responsabilidad, más dinero. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Recuerdo su cara cuando le conté del puesto. Sonrió, pero fue una sonrisa cuidadosa. Mi felicit. Me preguntó si eso significaba que viajaría más. Dije que sí, pero que no sería para siempre, solo hasta establecerme, solo hasta que estuviéramos seguros. Yo lo creí, probablemente ella también. Los siguientes 15 años pasaron así, un ascenso tras otro, cada uno con una razón. Había que ahorrar para la universidad. Necesitábamos una casa más grande. Teníamos que construir algo sólido. Y yo era bueno en mi trabajo. Sabía manejar gente, cerrar tratos, hacer que las cosas sucedieran. Me sentía importante cuando entraba a una habitación. Sentía que valía algo, pero no estaba mucho en casa. Me perdí partidos de béisbol. Me perdí actos escolares, me perdí esas conversaciones pequeñas de la noche que no sabía que eran lo más importante. Mi esposa me contaba cómo había sido el día de nuestro hijo, y yo miraba el teléfono. Mi hija me pedía ayuda con la tarea, y yo decía luego, y luego lo olvidaba. Creía que estaba proveyendo, creía que eso era ser padre. Trabajar duro, construir seguridad, asegurar que a mi familia no le faltara nada. Y no les faltaban. Teníamos una buena casa, buenas escuelas, vacaciones, una vez al año. Miraba a otras familias luchando y pensaba que yo lo estaba haciendo bien. Lo que no vi fue cómo mi esposa dejó de contarme cosas con el tiempo. Cómo mi hijo aprendió a arreglar su bicicleta solo porque yo nunca estaba para enseñarle. Cómo mi hija dejó de pedirme que le leyera por las noches porque me había quedado dormido demasiadas veces en la silla del despacho. La distancia no se anunció, simplemente creció. Para cuando llegué a mis 50, ya lo había logrado, vicepresidenta en oficina en la esquina. La gente conocía mi nombre en la industria. Iba a conferencias y los colegas querían hablar conmigo. Volvía a casa y mi propia familia apenas levantaba la vista de lo que estaba haciendo. Me decía que era normal, que los hijos crecen, que los matrimonios se acomodan en la rutina, que yo estaba cansado por el trabajo y ellos ocupados con sus propias vidas.
No lo veía como una pérdida, lo veía como una evolución. Mi esposa me preguntó una vez, quizá 10 años dentro de mi carrera, si alguna vez pensaba en bajar el ritmo. Estábamos en nuestros primeros 40. Los ni aún eran lo bastante pequeños como para querer tenernos cerca. Lo dijo en voz baja, como si tuviera miedo de la respuesta. Yo dije pronto en cuando pase este próximo trimestre. Ella asintió, no volvió a preguntar. Pienso mucho en ese momento ahora, en cómo dejó de preguntar. En sí, no, que había dejado de hacerlo. Cuando cumplí 60, la empresa me organizó una cena, un salón grande, discursos, un reloj de oro. Mi esposa estaba allí. Mis hijos fueron, aunque noté que habían reorganizado sus horarios para poder asistir. La gente se levantaba a hablar de mis aportes, de mi liderazgo, de mi visión. Todos aplaudían. Yo me sentía orgulloso. Di un discurso. Agradecí a la empresa. Agradecí a mis colegas. Mencioné brevemente a mi familia. Dije que no habría podido hacerlo sin su apoyo. Mi hija miró el teléfono todo el tiempo. Mi hijo se fue justo después del postre. Dijo que tenía un vuelo temprano. Pensé que estaban siendo descorteses. No entendí que llevaban 30 años viéndome irme temprano, quedarme hasta tarde o perderme cosas, y ahora yo me molestaba porque no podían sentarse 2 horas. Me jubilé a los 67. Ahí fue cuando empezó el silencio. Al principio pensé que la jubilación sería agradable. Tendría tiempo. Por fin podría relajarme, viajar, hacer todo lo que había postergado. Mi esposa y yo podríamos reconectar. Vería más a los nietos. Pero mi esposa había construido una vida sin mí. Tenía amigas, rutinas, clubes de lectura, voluntariados. Era amable. Seguía preparando la cena, pero no teníamos mucho de qué hablar. Nos habíamos convertido en personas que vivían en la misma casa. Intenté llamar más a mis hijos. Contestaban la mitad de las veces. Cuando lo hacían, las conversaciones eran tensas. Preguntaban cómo estaba Yogdek. Ellos me contaban algo de los nietos, y luego había un silencio. Al final, alguno decía, bueno, te dejo. Me decía que estaban ocupados. Tenían trabajos, familias. Yo también había estado ocupado, pero la verdad, la que no quería admitir, era que no nos conocíamos. Había pasado toda su vida trabajando, y ahora quería parecer y ser cercano, y ellos no sabían cómo hacerlo conmigo. Yo era su padre, pero no era alguien a quien llamaran cuando algo importaba. Mi hijo se divorció hace 3 años. Me enteré por mi hija. Él no mí. Lo di yo. Cuando le pregunté por qué, solo respondió que no pensó que me interesaría. Eso dolió más de lo que supe expresar. No estuve ausente. ¿Por qué? No los amara. Estuve ausente porque pensé que amar era proveer. Pensé que estar presente era ganar dinero. Y ahora soy viejo y no puedo volver atrás para elegir distinto. Mi esposa murió el año pasado. Un infarto. Tenía 79 años. Estuvimos casados 54 años.
Pasamos la mayo, era parte de ellos, en la misma casa, durmiendo en la misma cama, y no creo haberla conocido realmente. No como debería, aun conocía los hechos, aun conocía su rutina, pero no sabía qué pensaba por las noches, ni qué le preocupaba, ni que la hacía sentirse querida. En su funeral, la gente se me acercó y me dijo que era una mujer maravillosa. Me contaron cosas que había hecho, personas a las que había ayudado, conversaciones que habían significado algo para ellas, y me di cuenta de que la conocían mejor que yo. Estuve casado con ella más de 5 décadas, y extraños tenían más recuerdos que yo. Después de su muerte, la casa se volvió más silenciosa. Pensé que sabía lo que era la soledad, pero no, no, no realmente. La soledad es sentarte en una habitación llena de cosas que compraste y darte cuenta de que ninguna importa. Es mirar fotos de tus hijos cuando eran pequeños y saber que no recuerdas la mitad de esos días porque no estaba. Oh, tengo dinero, tengo una pensión, tengo todo por lo que trabajé y estoy solo. A la gente no viene mucho. Mis hijos llaman en cumpleaños, en fiestas, son educados, son cumplidos, pero no somos cercanos. Yo no construí eso. Construí una carrera. En su lugar no hay amargura en mí. No realmente. No estoy enojado con ellos, ni siquiera conmigo. Simplemente entiendo ahora. Y entender no arregla nada. No sé cuánto tiempo me queda. Probablemente no mucho. Y pienso en cómo seré recordado. La empresa me reemplazó en 6 meses. La gente que habló en mi cena de jubilación no llama. El trabajo del que estaba tan orgulloso ahora lo hace otra persona. Y el mundo no se detuvo. Pero mis hijos siguen aquí. Mis nietos están creciendo y yo los observo desde lejos, porque nunca construí la cercanía que permite formar parte de sus vidas. Si esto significa algo para ti, tal vez solo siéntate un momento con ello. Piensa con quién estás pasando tu tiempo. Piensa si estás construyendo algo que importe cuando seas demasiado viejo para trabajar. Porque aquí estoy yo, con 83 años, y por fin lo entiendo. Pero entender no me devuelve la vida.